El coronel Lucio Gutiérrez Borbúa. Bienvenido, coronel, bienvenido acá a Guayaquil. ¿Cómo lo recibe la ciudad? Buenos días, muchísimas gracias, un saludo cordialísimo siempre a WQ Radio y a todos los guayaquileños, guayacenses y ecuatorianos que nos están escuchando en el país, en el exterior. Realmente muy contentos. Ayer visitamos algunos cantones, estuvimos en Colimes, visitamos Balsar, pasamos por Palestina, Santa Lucía, Daule, y realmente pues la gente, especialmente los agricultores, los campesinos, no se olvidan y recuerdan siempre que en el gobierno de Lucio Gutiérrez la agricultura estuvo bastante bien atendida, se les pagaba precios justos, los agricultores pudieron tener recursos y esperemos pues que ahora que vamos a la Asamblea Nacional nuevamente tengamos el apoyo, porque se requieren hacer cambios radicales, cambios profundos en las leyes ecuatorianas desde la Asamblea Nacional para tratar de ir recuperando la paz, la tranquilidad que antes teníamos los ecuatorianos. Correcto, coronel. ¿Qué tal el desenvolvimiento, el papel que cumplió Andrea González, su representante para la presidencia de la República? Se dice y se lee en las redes sociales que ganó el debate presidencial Andrea González. Sí, en una palabra diría brillante, espectacular. Le ha dado pues un gran crecimiento, un gran apoyo, y eso confirma lo que decíamos en todas las entrevistas cuando nos preguntaban y nos decían, bueno, ¿qué pasa con su candidata que no despunta? Le decía, bueno, primero que no solo que es una candidata inteligente, valiente, con voluntad política, con ganas de realizar los cambios que el Ecuador necesita, sino que las cualidades más importantes mencionaba yo, que es prácticamente la única candidata que no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada, que es la única candidata que no tiene vínculos con el poder político y el poder económico en el Ecuador, y eso le permitirá a Andrea González llegar con las manos libres, con total iniciativa para tomar y hacer los cambios que el Ecuador necesita. Y prácticamente pues eso y esa decisión y esa claridad en su pensamiento es lo que ha recibido el apoyo, especialmente a través de redes sociales y los medios de comunicación tradicionales como la televisión. Ya no les queda otra alternativa que reconocer ese desenvolvimiento y esa tendencia que generó nuestra candidata Andrea González a través de las redes sociales. Y también precisamente por eso es que parecería tiene tanta resistencia en el resto de candidatos, ¿no? Sobre todo los tradicionales. De repente las redes sociales llenas de comentarios entre los que lideran los partidos políticos y sus troles, como en campaña dirigida contra Andrea González. Pero yo creo, y usted también lo sabe, ingeniero, que nuestro público ha madurado mucho, es perceptivo, tiene las cosas bien claras y está desgastando tiempos y recursos porque ya nadie les para bola. Así de sencillo. Sí, definitivamente hay una necesidad de cambios, y también a medida de que la gente se va enterando de las propuestas que tiene Sociedad Patriótica en la Asamblea Nacional, que son totalmente diferentes. Por ejemplo, el proyecto de cadena perpetua que presenté yo hace un año para todos los políticos ladrones de fondos públicos, para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, que extorsionan al pueblo, porque si quieren una sentencia, tienen que pagar, y si no pagan, así sea culpable el otro y el otro le paga al juez, pues recibe el beneplácito del juez. Para todos esos jueces corruptos nosotros proponemos cadena perpetua, y también pues para los delincuentes, sicarios, asesinos, violadores, gente que comete crímenes de femicidio. Y en este proyecto todos los presos tendrán que trabajar no solamente para pagar por la comida, sino para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y aquí la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La filosofía de este proyecto, de esta sanción severa, es lograr un cambio de actitud en la gente, que el político entienda de una vez por todas, así sea a la fuerza, que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para robarle. Igualmente que el juez, que el fiscal entienda que están ahí no para enriquecerse, no para extorsionar a la gente, sino para administrar justicia. Inclusive el sicario tendrá que meditar varias veces antes de asesinar a una persona, porque si lo hace, ya no tendrá la posibilidad de comprarle al juez para salir antes de cumplir la sentencia, sino que tendrá que quedarse
eternamente en la cárcel. Es un cambio rígido, es un cambio severo, pero necesario, sobre todo en esta coyuntura por la que estamos atravesando los ecuatorianos de corrupción, de impunidad y de inseguridad ciudadana. El país se les está yendo de las manos a las autoridades porque son muy endebles, porque no hay, como yo suelo decir, el látigo en la una mano para sancionar a los corruptos, para sancionar a estos delincuentes desalmados que generan terror en la población ecuatoriana. Usted lo ha dicho, impunidad. Pero para poder cambiar esa estructura corrupta, hay que cambiar las estructuras del Estado. Apostaría Lucio Gutiérrez, el Partido Social Patriótica, por un cambio estructural, es decir, una reforma constitucional. Mire, nosotros como partido, y ya de alguna manera lo está transmitiendo Andrea González porque hemos conversado mucho con ella, venimos proponiendo desde hace varios años atrás que en vista de que toda la institucionalidad democrática en el Ecuador colapsó, no da más, está totalmente putrefacta, podrida, el Ecuador necesita renacer, el Ecuador necesita ser refundado institucionalmente hablando, con una nueva constitución, un nuevo Código Orgánico Integral Penal con cadena perpetua, con un nuevo Código de la Democracia en donde se reduzca de manera radical el número de asambleístas, en donde se pongan requisitos mínimos para ser asambleísta y algunas otras leyes que nosotros hemos propuesto dentro de la Asamblea Nacional. ¿Vía constituyente o a través de reforma legal en la Asamblea? Esto únicamente se lo debe hacer a través de una mega consulta popular para que sea el pueblo el que apruebe una nueva constitución, no asamblea constituyente. Veo que el presidente de la República coincide con nosotros en proponer cambios, en proponer una nueva constitución, pero se equivoca radicalmente, ojalá nada más sea por asunto de campaña, que él convocaría a una asamblea constituyente. ¿Por qué no una asamblea constituyente? No solamente porque es más costosa, no solamente porque va a durar 2 años hasta que se realice el cambio y el país no aguanta más, sino fundamentalmente porque en una asamblea constituyente el producto final será peor que lo que hoy tenemos. Harán una constitución más favorable a la corrupción, más favorable a la impunidad. Mire, Sociedad Patriótica siempre ha sido coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Fuimos el único partido que en el año 2008 recorrimos el país diciéndole al Ecuador que no convenía aprobar esta nueva constitución, porque se le convertiría al Ecuador en lo que es ahora un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. El pueblo aprobó la nueva constitución y eso es lo que somos ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. ¿Por qué? Porque hay algunos artículos que obviamente yo no solamente me quedo en la crítica, ya presenté la enmienda a esos artículos hace años, 2 meses, en diciembre del año 2022, al mes de habernos posesionado en la Asamblea Nacional, para modificar el artículo 416, numeral 6 de la actual Constitución, que permite el concepto de la ciudadanía universal. Con este concepto, el Ecuador es un país del universo, el Ecuador es un país de todos y al mismo tiempo de nadie. Acá entra cualquier delincuente, cualquier sicario, cualquier narcotraficante, nadie le pide papeles, se instala en el Ecuador a sembrar el terror. ¿Qué es lo que he hecho yo? He presentado una enmienda que está en trámite en la Corte Constitucional para que en lugar de que diga ciudadanía universal, ahí conste el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos la migración como una actividad humana desde los inicios mismos de la vida, pero nos reservamos el derecho a pedir papeles, a decirle quién es usted, señor, cómo se llama, cuáles son sus actividades, sus antecedentes, etcétera. Y si no es un delincuente, pues el Ecuador le abrirá las puertas de par en par. También he presentado la enmienda, hace año, 2 meses, de otra barbaridad que dice la actual Constitución. En el artículo 11.2, ecuatorianos, lean la Constitución, dice, nadie podrá ser discriminado, entre otras cosas, por el pasado judicial. Esta barbaridad significa que un sicario, un violador, un pedófilo, un narcotraficante no puede ser discriminado en el Ecuador. Un pedófilo puede estar de maestro, de profesor en alguna escuelita rural, violando a nuestros niños. Por eso es que en la época correísta, durante los 10 años del correísmo, hay miles de denuncias de violaciones a niños que están en impunidad,
por esta barbaridad. Entonces presenté la enmienda para que del artículo 11.2 se elimine las palabras pasado judicial. Y así he presentado enmiendas, por ejemplo, también al artículo 77 de la Constitución, que actualmente dice: la privación de libertad no será la regla general. Y entonces, con este argumento, los abogados a delincuentes, a sicarios, a narcotraficantes, a funcionarios públicos, les permiten que fuguen del país, porque como no es la prisión preventiva la regla general, mientras les instauran un juicio, estos señores se van del país. Yo he presentado la enmienda para que a continuación de la palabra o de la frase la privación de libertad no será la regla general, yo pido que se aumente una coma y se escriba excepto en los delitos de peculado, de femicidio, de sicariato, de narcotráfico, etcétera, en donde la prisión preventiva será obligatoria. Y así pues también le sugerimos al presidente de la República por escrito, cuando él habló de la consulta popular, de que, muchísimas gracias, de que se cambie el artículo, me parece que es el 79, que actualmente prohíbe la extradición de delincuentes, entre ellos narcotraficantes. Por eso decía que con esta constitución se le ha convertido al Ecuador en un paraíso de los carteles de la droga y en un basurero de la delincuencia internacional, porque aprovecharon estos artículos de la Constitución para invadirnos todos los carteles de la droga del mundo y todas las mafias internacionales del mundo están en el Ecuador sembrando el terror en nuestro país. Así, Coronel, si bien es cierto, en redes sociales también se lee sobre el apoyo que ha recibido Andrea González y ciertos candidatos también han escrito sobre el papel que desempeñó la candidata por su movimiento político. Pero quiero ver si de pronto usted le responde a lo que escribió en su momento Rafael Correa. Me informan esto, él lo escribió en sus redes sociales. Lucio pactó con Noboa y por eso es quien demanda a Topic para que se lo bajen del Tribunal Contencioso Electoral. El pago de Noboa ha sido financiar la campaña de Andrea González como candidata camuflada de Lucio Gutiérrez, pero en realidad es candidata de Noboa y así Noboa juega a dos puntas. Y que aparentemente, en resumen de este texto que escribió Rafael Correa, supuestamente si no gana Andrea González se le va a dar un ministerio dentro del gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué usted le responde a Rafael Correa? ¿Usted pactó con Noboa o no? Mire, primero Rafael Correa debería venir al Ecuador y dar la cara, tener la dignidad, tener la hombría de bien, porque un presidente digno, un presidente de honor no puede estar prófugo de la justicia, que imite lo que hizo Lucio Gutiérrez, que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas y corruptos en el mando militar, que fueron los que me quitaron el respaldo y los que realmente dieron el golpe de Estado, porque sin la decisión de los generales no hay un golpe de Estado en el mundo. El pueblo no vota presidente, los que votan son los generales, y si no veamos lo que pasa en Venezuela, los generales no permiten que se caiga Maduro por más que salgan más de 1 millón de personas a las calles, por más que el mundo entero le desconozca a ese gobierno, pero mientras los generales le mantengan, Maduro no va a caer. Veamos lo que pasó en el Perú, los generales le quitaron el respaldo al presidente Castillo y está preso. Lo que pasó en Bolivia, los generales le quitaron el respaldo y Evo Morales cayó del poder. En Nicaragua, los generales le mantienen a Ortega y por más que 300,000 personas salían a las calles, hubo más de 200 muertos, él se mantiene en el poder. Y también lo que sucedió en el Ecuador, pues durante los gobiernos de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, 18 y 14 días del país paralizado y no se cayó el gobierno, 14 y 12 muertos respectivamente y no se cayó el gobierno y muertos de bala. Pero, y estuvo bien, porque cuando hay golpes de Estado los que más sufren son los más pobres del país. Lucio Gutiérrez, y por eso digo generales corruptos, porque ellos son los responsables de que hoy estemos en un narcoestado. El Ecuador estaba bien, el Ecuador crecía con Lucio Gutiérrez cerca del 9%. En el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y más que Argentina. Y estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y eso nos hubiera señalado la ruta para convertirnos en un país del primer mundo. Pero hoy por culpa de estos generales corruptos estamos en el último mundo, ya nos catalogan como un narcoestado. En todo caso, pues,
lo que quería decirles a Correa, que no sea mentiroso, que tenga dignidad, que venga al Ecuador a dar la cara. Y cuando nosotros, defendiendo lo que dice la ley y atendiendo denuncias que nos presentan, nosotros hicimos lo propio al enviar esas denuncias a los organismos respectivos. Ahí me decían que yo he pactado con Correa, porque al salir Jan Topic, la que se favorecía era la candidata de Correa, porque si Jan Topic hubiera sido candidato, la final, la segunda vuelta, hubiera sido entre el actual presidente de la República y Jan Topic. Quedaba de fuera la candidata correísta. Entonces yo pacté supuestamente con Correa para que la finalista, como en ocasiones anteriores, sea la candidata correísta. Así que se pongan de acuerdo, pues pacté con el presidente Noboa o pacté con Rafael Correa. La verdad es que la ley es la ley y nadie puede estar por encima de la ley. Jan Topic tiene contratos con el Estado y la ley dice los que tienen contratos con el Estado no pueden ser candidatos. Así como cuando presenté denuncias en contra, no de Fuerzas Armadas, sino en contra del Ministerio de Defensa Nacional, que ellos quisieron construir un buque multipropósito en los astilleros de Noruega a 66 millones de dólares, cuando se está construyendo un buque de similares características en Astinave y en 42 millones de dólares. Entonces, le dije yo al ministro, pues que él no puede contratar un barco en el exterior porque está violando la ley. La ley es muy clara. Cuando algo se puede construir en el Ecuador, tiene que ser construido en el Ecuador. Y la prueba de que se puede construir en el Ecuador es que se está construyendo, repito, disculpen la redundancia, un buque de similares características que el que se quería construir en Noruega. Se cayó ese proyecto, nos ahorramos más de 20 millones de dólares que se iban a gastar y algunos militares pensaban que yo estaba en contra de Fuerzas Armadas. Les decía, no, yo simplemente estoy ahí para fiscalizar y todas las denuncias que me presentan las investigo, veo si tienen sustento y la trasladamos a la autoridad respectiva. Coronel, como expresidente de la República, ¿usted comparte la idea o lo que hizo Guillermo Lasso, la muerte cruzada? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo pienso que estuvo bien porque lamentablemente Guillermo Lasso se equivocó. Guillermo Lasso estaba tomando decisiones para favorecer a la banca únicamente y por eso los créditos son altísimos y por eso cualquier transacción, retiros de dinero de los cajeros automáticos enriquece cada vez más y más a los banqueros. Pienso que estuvo bien el tema de la muerte cruzada, pero lamentablemente mientras no haya un cambio de actitud en la población, mientras la población siga votando por los correístas, mientras la población siga votando por los social cristianos, en definitiva, mientras el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayaquileño, siga votando por Rafael Correa, siga votando por Jaime Nebot, el país no va a cambiar, el país se va a hundir, porque ellos lo único que defienden son sus propios intereses. Jaime Nebot con diputados presiona a la Contraloría para que la Contraloría le dé el Contralor de la provincia del Guayas y tener tapada todas las cosas oscuras realizadas durante tanto tiempo que ha estado Jaime Nebot en la parte política. Eso es lo que pretenden, mientras el Ecuador se hunde. Hace poco se pusieron de acuerdo en la Asamblea los socialcristianos con los correístas, con los de Construye, es decir, Rafael Correa, Paula Romo, Jaime Nebot se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para sacarle al consejero Esteban Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y colocar a un correísta, para que los correístas tengan mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y poner a dedo al fiscal y poner a dedo al Consejo de la Judicatura y poner a dedo al Consejo Nacional Electoral. Así que, ecuatorianos, si queremos cambios, reflexiona, vota por gente honrada, por gente honesta. Aquí tienes alternativa. Los candidatos de la lista 3 está Andrea González, una candidata que no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada, que no tiene vínculos con los grupos de poder ni político ni económico. Aquí está Lucio Gutiérrez, candidato a asambleísta nacional. Están los candidatos a asambleístas en las 24 provincias del país. Vota por gente probada, por gente honrada, por gente que siempre lucha por los más altos intereses nacionales. ¿Quién votó en contra de que se condone las deudas a los deudores morosos de la banca pública más ricos del país? Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. ¿Quiénes se unieron? Los correístas que hoy se desgarran las vestiduras
diciendo que el presidente Noboa no paga los 90 millones que le debe al SRI, pero no paga porque los correístas votaron a favor de que no pague, votaron a favor de perdonarle las deudas. Entonces ustedes correístas son culpables, ustedes social cristianos son culpables de que se les perdone 1.300 millones de dólares a los deudores morosos más ricos del país, y para recuperar esos 1.300 millones de dólares nos subieron el IVA del 12 al 15%. ¿Quiénes son los culpables? Ustedes correístas, ustedes social cristianos, algunos de Construye que también se unen en estas decisiones en contra del pueblo ecuatoriano, del pueblo pobre, de la clase media, y a favor de los más ricos del país. Esa es la realidad. Y ahora nuevamente se unieron para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y repartirse el país. Y la Fiscalía del Guayas tomará en los social cristianos, y la Fiscalía de otras provincias, los correístas, las Fiscalías de otras provincias, Paula Romo. Así se reparten el país para tapar sus fechorías mientras el Ecuador se sigue hundiendo. Entonces, ecuatoriano, si quieres cambios, aquí tienes un reto histórico, cambia tú, porque si no el país no va a cambiar. Y luego los asambleístas sí, son corruptos, pero ¿quiénes eligen a esos asambleístas corruptos? Eliges tú, pueblo ecuatoriano, que a veces te dejas comprar con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra, te regalan una miseria y luego ellos se ganan 100 veces más de lo que te regalaron a ti. Así que, ecuatoriano, tienes que cambiar, porque si tú no cambias, el país se sigue hundiendo. Ingeniero, Sociedad Patriótica sigue apostando por la economía social de mercado. Es un tema del que muy poco habla la candidata Andrea González. Pero quisiéramos saberlo, ¿no? Sus expectativas son altas. Y bueno, ¿cuál es la situación por ahí? ¿Cómo caminan por ahí? Sí, justamente una economía con rostro humano, una economía que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos, de alguna manera, pues como lo hicimos en nuestro gobierno, y por eso es que un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno austero, un gobierno que respetaba la propiedad privada, un gobierno que no cambiaba las reglas del juego, un gobierno que más bien redujo algunos impuestos, un gobierno que se abrió a la inversión extranjera, un gobierno que tiene el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Bien. Y que también tiene el récord de la mayor inversión extranjera de toda la historia del Ecuador. Y ya están pasando cerca de 20 años y los gobiernos posteriores al de Lucio Gutiérrez ni siquiera se acercan a los alrededor de 1.700 millones de dólares que se invertían en el gobierno de Lucio Gutiérrez de inversión privada. Le preferían al Ecuador antes que al Perú, antes que a Colombia, antes que a Chile, antes que a Argentina. Llegamos a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Eso es sinónimo de confianza. ¿Pero por qué? Porque había un gobierno austero, había un gobierno que puso el precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado en $18. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos. En el 2003 el petróleo estuvo a 22, 23 dólares, ahorrábamos 5 o 6 dólares por cada barril de petróleo. En el 2004 estuvo en 33, 34 dólares, ahorrábamos 15, 16 dólares por cada barril de petróleo. En el 2005 ya estuvo en 42, 43 dólares. El precio del barril de petróleo, menos 18 dólares, ahorrábamos 25, 26 dólares por cada barril de petróleo. Es por eso que dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Entonces, al tener ahorros, eso pues era una garantía de seriedad, de responsabilidad, de austeridad en un régimen dolarizado como el que teníamos en el Ecuador. Algo de eso es lo que queremos repetir con Andrea González, volver a las leyes que teníamos en mi gobierno, leyes de responsabilidad en el endeudamiento público. No podemos endeudarnos más allá de la capacidad de pago que tiene el Ecuador. Un gobierno con responsabilidad en el manejo fiscal. No podíamos pues derrochar el dinero. Un gobierno en donde se prohibió hacer consultorías, hacer asesorías, un gobierno en el que no se llenaban vacantes, un gobierno en el que no se despilfarraba, prohibido comprar nuevos vehículos. Y había liquidez. Y había liquidez, justamente por eso es el crecimiento
cercano al 9%, el gobierno más alto de América, el crecimiento más alto en gobiernos democráticos, y algo de eso es lo que queremos repetir con Andrea González, pero siempre manejando con responsabilidad, con austeridad y con cero tolerancia a la corrupción. En todas las sesiones de gabinete, lo primero que yo les repetía a los ministros: cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes, ministros y altos funcionarios del Estado, la plata alcanza para hacer obra en todo el territorio nacional y sobra. Correcto. Mire, aquí, por ejemplo, en Guayaquil, ayudamos en el financiamiento de la construcción de los túneles de San Eduardo, que la población no lo sabe, algunos barcelonistas no lo saben. Ayudamos al financiamiento de la reconstrucción total del terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Financiamos totalmente el tercer puente y dejamos el financiamiento porque la idea era también construir el cuarto puente sobre el río Guayas. Realizamos la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas. Firmamos convenios por varias decenas de millones de dólares con el alcalde Nebot de la época para que se pavimente el ingreso a todos los barrios periféricos de Guayaquil. La plata alcanza para todo. Además de eso, hicimos la central hidroeléctrica de San Francisco en la provincia de Tungurahua, la central hidroeléctrica Mazar en la provincia de La Suay, la autopista Esmeralda de Atacama-Súa, iniciamos la reconstrucción vial de Manabí, la autopista Machala, Puerto Bolívar, la troncal amazónica, el túnel Guayasamín en Quito. Alcanza la plata para todo y sobra. Dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Cuando hay un gobierno serio, cuando hay un gobierno honesto. Yo tenía un presupuesto de 6.400 millones de dólares, me alcanzaba para todo y me sobraba, hasta para bajar la deuda externa. El único gobierno que baja la deuda externa, el de Lucio Gutiérrez. Hoy el presupuesto es 5 o 6 veces más que el que yo tenía y no les alcanza y andan con déficit. Eso es porque no manejan adecuadamente los recursos del Estado. Yo me hice cargo con 370,000 barriles diarios de petróleo, lo incrementamos a 560,000 barriles diarios de petróleo. Ecuatorianos, es que esto es una irresponsabilidad. Los gobiernos posteriores al de Lucio Gutiérrez, comenzando con el de Correa, fueron tan irresponsables y yo agregaría tan corruptos, porque no se dedicaron a trabajar sino a hacer negociados, que la producción, en lugar de seguir subiendo, bajó y está en alrededor de 400,000 barriles diarios de petróleo. Se pierden como 150,000 barriles diarios, lo que significa alrededor de 70,000 millones de dólares que se han perdido solo por no mantener la producción diaria de petróleo que hace 20 años dejó Lucio Gutiérrez en 560,000. ¿Por qué Lucio sí puede y por qué los otros no pueden o no pudieron? ¿Por qué Correa no pudo mantener la producción que yo dejé? No les digo incrementen, porque si yo seguía en el poder, si estos generales corruptos no me quitaban el respaldo, hubiéramos subido tranquilamente a 700, 800,000 barriles diarios de petróleo. Miren, solo en el petróleo, cuánto dinero se ha perdido por esta irresponsabilidad, en este caso, pues de los generales que me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno, y la irresponsabilidad de los gobiernos posteriores que no manejaron adecuadamente la economía. Entonces, con Andrea González queremos volver a esa forma de manejo de la economía y del país en general que tuvimos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, igualar esas cifras y superarlas, ojalá largamente, para bienestar de todos los ecuatorianos. Ahora que tocó el tema de Petroecuador y petróleo, ¿qué opina usted sobre la denuncia que incluso lo hizo Daniel Noboa sobre el supuesto fideicomiso que mantiene el señor Borja, el binomio de Luisa González, que recibiría dinero del Estado? Así son los correístas, gente de doble moral. Y es una pena, ecuatorianos, que haya todavía un porcentaje importante de gente que vote por los corruptos, que vote por los verdugos. Por favor, ecuatoriano, recapacita para que no te sigan llamando borrego, y algunos borregos con los ojos tapados. Por lo menos los borregos ven, y si está el precipicio, bueno, se dan la vuelta, pero hay borregos con los ojos tapados, ven el precipicio y se van al precipicio. Borja debería ser sindicado por la Fiscalía, porque él ha engañado al país. Porque si es que el Consejo Nacional Electoral, vamos a pensar de buena fe, no lo hicieron a propósito, vamos a suponer que no sabían los del Consejo Nacional Electoral, aunque tienen cantidad de gente, y es justamente, tienen que investigar. Si es que alguien les miente, para eso están ellos, tienen que investigar. A nosotros del CNE nos descalificó,
a la lista de candidatos al Parlamento andino. Nos dejaron cojos, estamos con una sola pierna con los candidatos nacionales. Nos eliminaron a la lista al Parlamento andino, nos eliminaron la lista de Santo Domingo, nos eliminaron la lista de Pastaza, nos eliminaron la lista de Estados Unidos y permiten que haya listas como en Centro Democrático, la lista número 1, gente sindicada por la justicia. En el Movimiento 4, gente sindicada por la justicia. Y ahora el binomio presidencial que incumple la ley, los que tienen contratos con el Estado, no pueden ser candidatos. Supongamos que se dejaron engañar o no sabían los del Consejo Nacional Electoral, pero se les debe presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque posiblemente pues alteraron documentos públicos, engañaron a la autoridad y este delito no puede quedar en impunidad. Si así lo hacen ahora, ¿qué pueden hacer mañana si es que llegan al poder? Esto es inaudito. Pero ya no tiene tiempo el TC de pronto para darle de baja la candidatura de Borja. Sí, ya no pueden, pero porque ya las impugnaciones pasaron. Así es, ya pasaron las impugnaciones, pero sí se puede actuar de oficio en la Fiscalía, sí podría actuar el propio Tribunal Contencioso Electoral, porque si ganan, no pueden hacerse cargo del poder. Entonces, ¿para qué están de candidatos? Es un engaño que le están realizando al pueblo ecuatoriano. Así que, ecuatoriano, no te dejes de engañar. Vota por González, pero por Andrea. ¿Cree que el debate le bajó puntos a Luisa González para la candidatura y existiría una posibilidad de una segunda vuelta Noboa-Andrea González? De eso es lo que está hablando el pueblo ecuatoriano, de eso se habla en las redes y creo que es lo más probable y pienso que es lo que va a ocurrir, que la final será entre el actual presidente de la República y Andrea González. Y en la final, obviamente, pues, Andrea González, todo hace prever que le superaría al actual presidente de la República. Correcto. Para concluir la entrevista, un mensaje al público que nos están escuchando a nivel nacional por la WQ Radio 102.1, porque hay que votar por Lucio Gutiérrez y todos sus candidatos del partido al que usted lidera. Porque Sociedad Patriótica es el único partido que no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada. Porque Sociedad Patriótica es el único partido que no tiene vínculos con las mafias políticas, con el poder económico y el poder político en el Ecuador. Porque Sociedad Patriótica es la reserva ética y moral de la política ecuatoriana. Porque Sociedad Patriótica es el único partido que luego de haber estado en el gobierno nunca tuvo un ministro ni preso ni prófugo de la justicia. Y el propio expresidente Lucio Gutiérrez camina libre por el país, sin guardaespaldas. Nos topamos con los otros candidatos en los medios de comunicación que entran con chaleco antibalas, que entran con una serie de gente de la policía que les protege. Yo camino solo porque como dice nuestro pueblo, el que nada debe, nada teme. Así que, ecuatorianos, si quieres cambios, si quieres que se aplique la cadena perpetua para los corruptos, especialmente políticos ladrones, si quieres que se reduzca el número de asambleístas, si quieres que se reduzca el número de movimientos políticos y si quieres que se apruebe la decisión de que nunca más un alcalde, un prefecto, un asambleísta con glosas, con grillete o con antecedentes penales pueda ser candidatos, vota por la lista 3, vota por Lucio Gutiérrez, candidato a asambleísta nacional, vota por Andrea González, candidata a la presidencia de la República, y vota por todos los candidatos de la lista 3 de Sociedad Patriótica a nivel nacional. No te hemos fallado y nunca te vamos a fallar, querido pueblo ecuatoriano. Gracias. Ha sido la intervención del ingeniero Lucio Gutiérrez, que busca nuevamente llegar a la Asamblea, en este caso líder del Partido Sociedad Patriótica, y en el caso de Andrea González de llegar a la segunda vuelta, se verá quién gana. Aparentemente podría darse una segunda vuelta Noboa-Andrea González. Solamente en el pueblo está la decisión de elegir al próximo presidente de la República. Ingeniero, gracias. ¿Cumplirá agenda hoy acá en Guayaquil? Sí, vamos a ir a otros medios de comunicación, vamos a recorrer la ciudad de Guayaquil y finalmente también quisiera invitarles este domingo a las 7 de la noche. Vamos a tener un debate entre los candidatos a la Asamblea Nacional. Va a asistir al debate. Yo me he comprometido a asistir y Dios mediante estaremos en ese debate para hablar sobre estas y otras propuestas en beneficio de todos los ecuatorianos. Este domingo 26 a las 7 de la noche
tendremos el debate entre los candidatos a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, por ingeniero. estar Ha aquí. sido el ingeniero Lucio Gutiérrez, que busca nuevamente llegar a la Asamblea, Luis Antonio. Así es. Las perspectivas, de acuerdo a lo que él tiene conocimiento, son buenas. Ya es cuestión de cómo se desarrolle esta campaña que empezó ya su movimiento. Son exactamente las 8:39 de la mañana, 8:39 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. No sin antes recordarles que Telconet Latam nos dice el momento de evolucionar es ahora, el futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam nos brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. No pierdas tu tiempo, visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. El momento del futuro es ahora. Ya regresamos.